Muy estimados hermanos, que la paz y la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Qué bueno en esta mañana poder a través de este medio comunicarnos con ustedes y compartir la experiencia de la palabra del Señor. Saludamos a todos y cada uno de los hermanos que a través de estos medios cibernéticos se unen para seguir nuestras incidencias. Saludos a cada uno de los hermanos, en verdad que le echamos mucho de menos y echamos de menos la experiencia de la reunión con el culto en el templo, pero gloria a Dios que aunque sea por este medio podemos compartir con ustedes de esta linda experiencia y de esta mañana hermosa que Dios nos regala. Queremos, amados, invitarle a que tengamos una palabra de oración al Señor y le pidamos al Señor que guíe nuestros pensamientos y que dirija las palabras que podamos tener para que surja el efecto necesario para cada uno de los que nos escucha. Padre, en el poderoso nombre de Jesús nos acercamos a ti agradecidos por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos da las fuerzas de abrir nuestros ojos para un nuevo día, de levantarnos, de compartir con cada uno de nuestros familiares y poder decir como el salmista, este es el día que ha hecho el Señor. Bendice a todos mis hermanos, a todas las congregaciones y a todas las actividades que en el día de hoy a través de estos medios salen para bendecir a tantas y tantas personas que se conectan. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias por todas las cosas. Amén. Queremos, amados hermanos, indicarles que seguimos en el periodo de cuarentena establecido por el gobierno. Les recomendamos a todos y a cada uno de los hermanos a que por favor colabore con las autoridades y que en la medida que les sea posible y necesario, se mantengan en sus hogares para de esta manera contribuir con las autoridades civiles en el control de la enfermedad que está afectando a nuestro país y al mundo. Así que si no es necesario salir, respete las reglas que ha puesto las autoridades y manténgase en su casa. Aproveche el tiempo en tantas y otras actividades que quizás habíamos descuidado por nuestros compromisos en la calle, en el trabajo y de tantas u otras maneras. Así que aproveche ese tiempo. Queremos también anunciarles que la suspensión de toda actividad anunciada por el gobierno es hasta el 30 de marzo. Las autoridades eclesiásticas habían dicho hasta el 29, pero la autoridad civil dice que es hasta el 30. Por tanto, la reunión que teníamos pautada para el 29, que era donde esperábamos normalizarnos, también queda suspendido hasta nuevo aviso, a menos que las autoridades decidan reducir los días. Pero hasta este momento es hasta el 30 de marzo que impera la regla o la veda que ha puesto las autoridades del gobierno. Así que esperamos que podamos someternos todos a ella. Pedimos también la oración, nos llegó información, todavía no hemos podido averiguar más allá, pero nos notificaron que nuestra hermana Justa fue llevada al hospital, así que oremos por ella para que el Señor ponga su mano de poder sobre ella y que le cuide, le guarde y que pueda estar de regreso en su casa nuevamente. Quisiéramos, amados hermanos, así compartir la palabra del Señor para este día. En esta ocasión nos ubicamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 1, donde Jesús es citado por Juan diciendo la siguiente expresión: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed
también en mí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Cuando miramos, amados hermanos, el contexto de estos versos, encontramos que Juan, posiblemente de los escritores de los evangelios, que más capítulos dedica a ese momento íntimo que tuvo Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión. Lo que ocurrió allí en el aposento alto, lo que ocurrió allí en ese cuarto cerrado donde Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos. Y si usted observa los capítulos 13, 14, Jesús comienza a decir una serie de cosas que van provocando preocupación en sus discípulos. Así que los discípulos de Jesús tenían muy buenas razones para estar preocupados, porque a medida que Jesús estaba hablando con ellos allí en el aposento alto, comenzó a hablar de una serie de cosas que tuvo que haber provocado en ellos una serie de sentimientos y una serie de pensamientos que tuvieron que haber corrido por sus mentes. Porque imagínese usted que estemos en una reunión donde estamos 13 personas que decimos que somos amigos, que llevamos 3 años de una coinonía, de una comunión, de una intimidad, de una entrega y de una amistad sincera, y que de momento Jesús comience a hablar y decir: entre nosotros hay un traidor, uno de ustedes me va a entregar. Así que imagínense inmediatamente cómo debe ser la reacción de los 12 que están allí escuchando. De hecho, Juan dice, y los apóstoles, los evangelios dicen que comenzaban a preguntarse: ¿seré yo? ¿Verdad? ¿Soy yo? Así que reciben ese bombazo. Uno de ustedes me va a entregar. Y no sé bien si habían recuperado de ese tiro, de ese bombazo, cuando reciben otro más. Ustedes todos me abandonarán. ¿Cómo es posible que nos diga que te vamos a abandonar? La reacción es tan efusiva, tan poco pensada, porque no podían pensar, no podían concebir que Jesús les estuviese diciendo eso a ellos. Que Pedro dice: mira, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y a su vez recibe también el flagelazo. Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. A eso le añade que se va a ir de entre ellos, que va a partir, que va a ir a un sitio al cual ellos no le van a poder acompañar. Y esa serie de palabras y ese juego de palabras que Juan en su evangelio va presentando, que Jesús les está diciendo, va provocando en ellos una serie de preocupaciones, una serie de ansiedades, una serie de temores inimaginables. Los discípulos comienzan a imaginarse el peligro que se esconde detrás de todo ese discurso. Y no solamente están percibiendo peligro para Jesús, sino que también están percibiendo peligros para ellos mismos. Usted pudiera pensar, y si se coloca quizás en los zapatos de los discípulos, por un momento a los discípulos diciendo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte.
dejamos nuestra familia, dejamos nuestros trabajos, dejamos todo, hemos estado acompañándote durante estos 3 años, en todo momento, en las buenas, en las malas, cuando hemos tenido que salir corriendo, en todo momento no te hemos dejado. Y recibir ahora la experiencia o la expresión de Jesús, la palabra de Jesús que nos dice, mira, los voy a dejar. ¿Cómo es posible que nos dejes si nosotros te hemos dejado todo para seguirte? O sea, por un momento trate de identificarse con los discípulos. Juan trata de describir ese cuadro en su evangelio, en esos capítulos 13, 14, 15 y 16 de su evangelio. Juan parece indicar que Jesús vio el rostro de confusión de sus discípulos esa noche, el rostro de dolor, de desilusión, de miedo, de frustración, de desconcierto. Era como si el mundo se hundiera alrededor de ellos. Por eso, la conversación en el capítulo 14 sigue en forma estrecha con todo lo que se había dicho en el capítulo anterior. Y la conversación fluye como si Cristo preparara a sus discípulos para el día próximo, el día que amanecería, que sería el momento en que estaría siendo arrestado y conducido hacia las autoridades. El Señor les consuela diciéndole que su ida a la casa del Padre sería con el fin de preparar un lugar mejor para ellos y que luego regresaría para buscarlos de tal manera que donde Él estaba, ellos también pudieran estar, que es la parte que sigue al verso que leí. En la casa de mi Padre mucha morada hay, si así fuera yo lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que le está presentando su preocupación. O sea, no piensen que mi partida significa que romperé comunión, que romperé los lazos con ustedes, sino que estaré con ustedes, los acompañaré e incluso voy a regresar para que donde yo estoy también ustedes estén. Lo cierto es que ellos lo estaban perdiendo. Después de 3 años y medio en compañía, cerca, viajando de aquí para allá, de verlo, escucharlo, ahora Él les está diciendo que se tiene que ir, que se tendrían que quedar y que ese era el problema precisamente de ellos. ¿Qué voy a hacer? Porque Él dijo, en los próximos días voy a sufrir, voy a ser entregado. Les dice que va a tener que morir. Él les habla de resurrección. Pero parece que ellos no han entendido ese proceso. O sea, por 3 años Jesús les está diciendo su misión. Les ha estado hablando de que había venido al mundo con un propósito, que ese propósito era de redención y que esa redención conllevaba muerte, que conllevaba sufrimiento. Dice, el Hijo del Hombre será entregado a las autoridades y estos le matarán, le crucificarán, pero al tercer día resucitaré. Pero ellos no podían, como que eso no lo podían entender, amados hermanos. Por eso la noche antes de que fuese arrestado para ser crucificado, Jesús se despoja poco a poco
de la apariencia, de esa utopía que quizás se estuvo construyendo y fue poco a poco tratando de destruir ese concepto que los discípulos, quizás un poco fantasioso, habían creado alrededor de él. Ellos se habían formado la idea de un reino terrenal donde Jesús sería rey, donde ellos serían sus dignatarios y ministros. Incluso vemos a dos de ellos discutiéndose las posiciones de mayor relevancia en el reino. El uno estar a la diestra y el otro estar a la izquierda. Ellos pensaban que dominarían el mundo, que los romanos serían derrotados, que la opresión de los gentiles llegarían a su fin, que la profecía dada a Israel de que Israel gobernaría el mundo sería una realidad. Jesús sería ese rey. Jesús era ese conquistador. Jesús sería el que pondría de rodillas al poder imperial romano. Jesús sería el que lograría sentarse en el trono de David y reinar, y que ellos serían el grupo que estaría alrededor de él gobernando. Así que, en cierto modo, amados hermanos, si la palabra utopía cae en esa descripción que yo he dado, Jesús trató entonces, a la altura del capítulo 14 y 15, comenzar a romper ese concepto, esa utopía que se habían formado los discípulos con relación al reino. Así que comienza el Señor a dar una revelación de sí mismo como Señor, como Mesías, como Hijo de Dios. Y comienza a decir una serie de discursos que son extraordinarios en el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 de Juan. De ninguna manera, amados hermanos, la intención de Jesús a sus discípulos era una de escape, de vivir una fantasía, de vivir en una utopía, de vivir en un mundo de sueños. Él no indica en absoluto que íbamos a llegar a un nivel espiritual en que todos los problemas desaparecerían y que vivirían el resto de nuestras vidas en una perfecta serenidad y paz. Jesús nunca sugirió que si lo seguimos, nunca volveríamos a experimentar problemas, decepciones o aflicciones, sino que un poco más tarde esa noche le dijo exactamente lo contrario. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al verlo reaccionar cada vez más en la desesperación, Jesús dice: esperen, basta ya de estar atribulados, detengan que sus corazones hiervan y te estés olvidando de lo que yo soy. Si crees en Dios, cree también en mí. Y si crees en mí, podrás experimentar que no estarás solos, porque yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. La clave que Jesús le está diciendo a esas personas que se encuentran en un estado casi de desesperación, de frustración, le dicen: gente, ¿ustedes creen en Dios?
discípulos, ¿ustedes creen en Dios? Los que estaban allí, los 12. Los 12 eran fieles judíos, gente que creía en Dios. Por eso el Señor los escogió. Eran gente que conocían a Dios. Eran gente que servían a Dios. Eran gente que habían experimentado a Dios. Por eso les dice, si creen en Dios, crean también en mí. Adorado el nombre de Jesús para siempre. Yo les garantizo que estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jesús no les prometió, amados hermanos, que sus problemas se iban a ir, sino que les dijo, yo voy a estar con ustedes en medio de la angustia. Jesús no dijo, las dificultades van a desaparecer. Jesús les está diciendo, yo estaré con ustedes en medio de la dificultad. Jesús no dijo que las enfermedades iban a desaparecer. Jesús dijo, en medio de la enfermedad, yo estaré presente. En medio del caos, en medio de la situación, en medio de la persecución, van a estar expuestos a problemas, dificultades, persecución, opresión e incluso hasta la muerte. Pero yo les garantizo que en medio del problema, de la dificultad, de la persecución y de la muerte, yo estaré con ustedes. Él sería la fuerza estabilizadora. Él sería el poder presente en ellos para poder vencer las situaciones que se le presentarían. He ahí, amados hermanos, la gran diferencia de los discípulos antes y después de la resurrección. Antes de la resurrección, cuando estuvieron en el jardín de Getsemaní y Jesús fue arrestado, todos corrieron, todos lo abandonaron, todos sintieron pavor, todos sintieron miedo y huyeron. Adorado el Dios del cielo. Pero después de la resurrección, después que Jesús se hizo presente en su vida, después que ellos comprendieron y entendieron la dimensión del mensaje de Jesús y después que fueron llenos del poder del Espíritu Santo otorgado por el Cristo resucitado, esos mismos 12 que corrieron se enfrentaron a las autoridades y le dijeron, es preciso que nosotros obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. Esos mismos hombres que corrieron enfrentaron la cárcel, enfrentaron los latigazos, enfrentaron la persecución y enfrentaron la muerte con valentía, con denuedo, porque estaban siendo fortalecidos por aquel que les dijo, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jesús les dijo que estaría con ellos en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la situación difícil. Él se haría presente. Por eso les dice, y es interesante porque el verbo aparece en imperativo. Creed en Dios. Creed en Dios. Creed también en mí. Aunque está confrontando la muerte, Jesús no se enfoca en sus propios problemas, sino que consuela a sus discípulos. Su consejo en un momento de desastre inminente es la fe. Crean en Dios. Crean, sobrepónganse a sus temores y crean. Hay una puerta que se abre cuando se cree. El apóstol, definiendo fe, dice que fe es la
manifestación de lo que no se ve, es la acción de lo que no se ve. Es cuando eso que no se ve se hace presente. Es cuando eso que no vemos, no palpamos, no tocamos, se hace presente. Es pues la fe, la sustancia, la demostración de las cosas. Se ven. Y Jesús les está diciendo a ellos, y nos está diciendo a nosotros en esta mañana, sobrepónganse al temor, no permitan que el temor les ponga gringolas, le ponga escamas en los ojos. No permitan que el temor nuble tus pensamientos, no permita que la frustración de la situación presente, del entorno presente, te quite la acción de proceder. Crean, la fe hace que ocurran cosas, la fe hace que se muevan cosas, la fe hace que lo imposible se haga posible. Adorado el nombre del Señor por siempre. En nuestro mundo de emociones sensibles, es digno anotar que Jesús reconoce el temor de los discípulos, pero no lo apoya. Jesús reconoce que están temerosos, Jesús reconoce que hay frustración, Jesús reconoce que en ellos hay vacilación, pero a pesar de que lo reconoce, no lo apoya. En vez de enfocarse en el temor, los llama a enfocarse a la fe. Enfócate en la fe. Amado hermano, enfócate en la fe. No te enfoques en el temor. Las noticias que nos rodean nos llenan de alarma y uno prende la radio y no hay estación que no esté hablando del problema. Te vas a la televisión y no hay estación, no hay canal que no esté hablando de lo mismo. Te entras a las redes sociales y en las redes sociales todo el mundo está hablando de lo mismo. Nos están bombardeando para crear confusión, temor, hacer que estemos vacilantes. Hay opresión en el ambiente, hay opresión mental, hay opresión emocional. Pero el Señor te dice en esta mañana, no te dejes vencer por el temor, ni por noticias que traigan temor a tu corazón. Cree, vence con tu fe el temor, vence con tu fe el miedo, vence con tu fe, aleluya, la noticia negativa. Jesús llama a sus discípulos a creer, no a causa de la situación, sino a pesar de la situación. Jesús reconoce que tienen temor, pero les dice, a pesar de la situación de temor, cree. Y en esta mañana nos dice lo mismo a ti y a mí. A pesar de lo que está ocurriendo alrededor nuestro, cree. No permita que tu fe se vaya al piso. No permitas, amados hermanos, que las voces de aquellos que no tienen esperanza, de aquellos que no tienen fe, derriben tu pedestal de fe, derriben tu altar de fe, derriben, aleluya, el edificio sobre el cual te has parado y te has sostenido en tanto tiempo. Adorado el nombre del Señor. A pesar de la situación, cree. A pesar de la situación, mantente firme, poniendo tus ojos en Jesús. Así que, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, a pesar de la situación, mantén tu fe para que te convenzas de las cosas que ahora no ves, las verás. Como dice
Hebreos capítulo 11, verso 1. Porque es ese tipo de fe, amados hermanos, es ese tipo de fe, ese tipo de convicción que te mantiene en pie a pesar de que los demás estén diciendo cosas. De allá están gritándome una situación, los de acá me están gritando otra, y estoy recibiendo noticias de aquí y estoy recibiendo noticias de allá que me hacen sacudir mis emociones. Bendito el Dios del cielo. Es esa fe de la que habla el escritor de la carta a los hebreos, de la fe que Jesús está hablando, la que hace que Noé haga un arca donde su familia y él se salven, a pesar de que todos los que estaban alrededor de él le decían, es una locura. Es la fe de la que Jesús está hablando y de la que el escritor de los hebreos está hablando, la que hace que Abraham, a pesar del consejo de su familia, abandone su tierra y su parentela para ir a una tierra que desconocía porque estaba obedeciendo. Que el Señor le dijo, vete. Sin saber su destino caminó. Sin saber su destino anduvo. Y el escritor de la carta a los hebreos, haciendo exégesis de eso, dice, él caminó por una tierra a pesar de que no estaba viendo cumplidas las promesas, porque él miraba una ciudad que estaba hecha, aleluya, por la mano misma de Dios. Gloria a Dios. Por eso Dios bendijo la fe de Abraham y creó de él una gran nación, el Israel, el pueblo de Dios. Esa fe de la que Jesús nos habla, la que hace que Moisés y el pueblo de Israel, teniendo el mar rojo frente a ellos, caminaran hacia él. Bendito el nombre del Señor. Porque el Señor le dijo, no es tiempo de pararse, es tiempo de marchar. Y a pesar de que todo lo que mis ojos están viendo me dicen que es negativo y que todo está en contra mía, la fe hace que se abra el mar. La fe hace que haya camino donde no hay camino. La fe hace que se abran puertas donde no hay puertas. Adorado el Dios del cielo. Jesús ha de bendecir la fe de sus discípulos. Una fe que no está completamente presente en esa mesa, pero que en los próximos días se cuajaría, crecería hasta transformarse en la iglesia, en el nuevo Israel, en el pueblo de Dios, en el cual nosotros hoy somos parte. Aquellos 12 se sobrepusieron a su momento de frustración, de desesperación, de temor. Y creyendo y actuando en fe, Dios cumplió el propósito. Y la iglesia que Jesús dijo que establecería fue cobrando vigencia, pertinencia, y se ha convertido en un gran edificio espiritual. Y todavía se escuchan las palabras de Jesús diciendo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Jesús llama a los discípulos a creer, no solo en Dios, sino también en Él. Aún es razonable pedir de los discípulos fe y confianza en Dios, pero el mandato crean en mí puede significar una asociación peligrosa con un hombre que está casi condenado. Puede que sea más de lo que estén dispuestos a dar. La hora llegará cuando los discípulos podrán ver la magnitud de aquellas palabras de Jesús, que en ese momento no entendieron, que en ese momento no comprendieron, que en ese momento no las pudieron asimilar, pero cuando le vieron resucitado, glorioso, perfecto, poderoso, lleno de gloria,
lleno de gracia, lleno de virtud, aleluya, entendieron de qué Jesús estaba hablando. Por eso se transformaron en hombres que cambiaron la historia de la humanidad. 13 hombres que cambiaron la historia del mundo. Bendito el Dios del cielo. Porque ante ellos, por fe, se abrió una dimensión que hasta ese momento estaba cerrada y estaba oculta a ellos. Bendito el Dios del cielo. Es digno de notar, amados, que el consejo de Jesús funciona. Cuando amigos nos dicen que no nos preocupemos, nos preocupamos de todos modos. Sin embargo, cuando seguimos el consejo de Jesús y creemos en Él y confiamos al punto de colocar todas nuestras ansiedades en Él, entonces todo lo que turba nuestro corazón pierde su poder. Además, hermanos, para los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme el propósito son llamados, dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 28. ¿A qué hay que temer? ¿A qué le daremos paso a nuestro corazón para que nos turbe, para que nos aflija, para que nos atormente, para que nos paralice? Pablo está diciendo, si Dios está a nuestro favor, ¿qué importa quién esté en nuestra contra? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la fe que triunfa sobre el temor. Esa es la fe que prevalece sobre el miedo. Esa es la fe que prevalece sobre todo aquello, mensaje negativo, que trata de desorientarnos y que trata de quitarnos la paz. Por eso el Señor, en ese mismo capítulo 14, llega un momento en decirle a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. En esta mañana, amado, yo te invito a llenarte de la paz del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Saca de tu corazón, de tu casa, el temor. Cierra las ventanas a la noticia negativa, a lo que pueda infundir duda, desesperación y desconfianza. Permite que en esta hora la paz del Señor llene tu corazón, tu alma, tu vida. Bendito el Dios del cielo. Y que puedas decir, como el salmista, en paz me acostaré y asimismo descansaré, porque en ti, Señor, he confiado. Yo te invito en esta mañana, amado, a que te unas a mí en una palabra de oración. A todos los que están pasando por momentos de aflicción, momentos de duda, momentos de confusión, momentos de opresión emocional. Yo te invito en esta mañana a llegar a la fuente que produce paz y sosiego. Jesús dijo, vengan a mí los que están afligidos. Vengan a mí los que están cansados. Vengan a mí los que están oprimidos. Vengan a mí los que están turbados. Vengan a mí los que están temerosos. Y en mí encontrarán descanso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
En esta hora, Señor, oramos por cada uno de mis hermanos, por cada uno de aquellos que en esta hora, Señor, están sufriendo y padeciendo tristeza, aflicción. Se encuentran turbados, se encuentran, Señor, deprimidos, se encuentran, Señor, siendo sacudidos en su fe. Oramos, Padre, para que en esta hora tu Espíritu Santo, que no hay puerta que lo detenga, que no hay distancia para Él. Espíritu Santo, entra a la casa, entra a la habitación, entra al hospital, entra a la cárcel, entra, Señor, allí donde se encuentra tus hijos, tus hijas, el hombre, la mujer, el joven, que en esta hora está necesitando de ti. Espíritu Santo, cúbrele. Espíritu Santo, fortalece. Espíritu Santo, borra toda duda, saca todo temor, saca toda aflicción. Que la paz tuya, Señor, inunde su mente, su corazón, su vida. Y que puedan experimentar el gozo del Señor. Y puedan decir como Nehemías: el gozo del Señor es mi fortaleza. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Dios, por lo que haces. Amén. Amén. Estimados, gracias. Gracias por su atención en esta mañana. Oramos para que la paz de Dios esté con ustedes. Oramos para que la bendición del Señor los cubra. Oramos para que el Señor se haga una realidad y que bendiga esta tierra. Siga orando para que el Señor bendiga esta tierra. Siga orando para que su espíritu sea el que desinfecte los ambientes y que podamos salir de esta situación de crisis lo antes posible. Que la paz del Señor sea con todos. Dios me le bendiga. Nos vemos próximamente. Amén.